Y una vez más, ya estamos en la segunda hora de Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos en un panel de análisis político internacional, pero que son temas, benditos sea Dios, que nos tocan a todos aquí en Puerto Rico. Y nos acompaña el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Bienvenido. Hola Ada, gracias. Un saludo a la audiencia de Borinquen Radio. Un saludo en especial a mi amigo Raúl Tortolero y bueno, a mi admirada Valeria Insfranc, que la voy a poder tener hoy día al lado mío. Así es, por aquí está Valeria Insfranc desde Paraguay. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Todo bien, aquí contento. Vamos a hablar un tema muy serio y muy importante y está por acá también nuestro amigo el doctor Raúl Tortolero desde México. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estimada Ada, Valeria, Hugo, ¿cómo están? Gracias por la invitación. El tema, el sueño progre, el sueño de los progresistas. Ellos quieren que se les dé y es crear individuos aislados y manipulables. Así que con ese tema vamos a arrancar contigo, Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira, hay una cosa que yo estoy observando y es debo ser aquí honesto, ha sido un aporte importante que yo he aprendido de Valeria y es el hecho de que en la actualidad los enemigos de la libertad, los que quieren dominar el mundo, hoy día se han aliado los capitales más intensos con los tiranos más fuertes. Esa es una unión que hay hoy día y que atenta contra las libertades de todos nosotros. O sea, nosotros simples mortales que tenemos que levantarnos cada mañana a trabajar, tenemos hijos, familia, amigos, nosotros los que no somos ni poderosos ni ricos, pues somos para ellos fichas de una maqueta en la que ellos deciden si nos movemos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al centro o donde quieran. Entonces, un poco que el movimiento woke, por ejemplo, que se ve hoy día, es el reflejo de ese gran aparato tecnológico, Facebook, Twitter, todas estas plataformas, Google, y al mismo tiempo se ve, por ejemplo, casos como el de presidente de Canadá, ¿no? Que ante las protestas de los camioneros canadienses por los abusos de la pandemia, ¿qué ha hecho? El tipo, sin una orden judicial y apoyado por los mismos bancos, han congelado cuentas, las plataformas digitales. Entonces, un poco que el movimiento progre nos está mostrando que el enemigo de la libertad no siempre es como piensan a veces los libertarios, el Estado, ¿no? No, el enemigo de la libertad es cualquier tipo que tenga la tentación de acabar con la libertad de cualquiera de nosotros. Ese es básicamente. Ahora, uno mira las tendencias de ahora, uno, por ejemplo, ve los programas que se intentan implantar en nuestros países, y estoy acá con dos representantes de movimientos pro familia, tanto en México como en Paraguay, y se da cuenta que lo que intentan hacer es acabar con nuestras familias, acabar con nuestras descendencias futuras. En Bolivia, instituciones que dependen de la Embajada Española y de la Embajada de Suiza y de otros países promueven abiertamente valores que son contrarios a la tradición de mi propia patria. Y te doy el caso, la maternidad. Yo vivo en una ciudad, yo vivo en un valle, yo vivo a 2.500 metros de altura. Creo que para alguien como tú que vive en el Caribe eso le resulta muy alto y quizás también para Valeria que está en el Chaco de Paraguay. Pero en mi caso yo vivo en un valle a 2.500 metros de altura. Una zona de producción agraria, de hecho mi ciudad, mi departamento fue durante décadas el granero de Bolivia. Nosotros producíamos alimentos para todo el país y éramos exportadores de granos. Y aquí hay una tradición muy grande entre las familias campesinas. En mayo se celebra la fiesta de la fertilidad. Y aquí los campesinos y los indígenas bolivianos le piden a Dios que les conceda fertilidad para el año agrícola que empieza. Porque el año agrícola empieza en mayo y termina en abril del próximo año. Ahora, fíjate el detalle. Para esta gente, por ejemplo, es importantísimo la maternidad, porque ellos asocian la maternidad de la mujer con la productividad de la tierra. Y nosotros vemos que aquí hay agendas como las agendas de la ONU que están intentando básicamente cambiarle los valores pro natalidad a los indígenas, ¿no? Te dicen, no, es que el empoderamiento de la familia indígena viene por el aborto. Dices, pero si esta gente mira las cosas al revés. Entonces ahí se ve estas presiones, se ve el dinero que llega y demás. Y uno mira y dice, al final, ¿qué quieren? O sea, ¿qué es lo que apuntan? ¿Qué es lo que quieren estos movimientos progresistas? Individuos solos, individuos aislados, ¿no? Individuos sin afecto, individuos que dependan totalmente, ya sea del Estado o de esas instituciones filantrópicas donde esta gente juegue.
Bill Gates, vamos a ver Bill Gates en Estados Unidos. Bill Gates anda promoviendo la carne sintética, anda declarándole la guerra a los productores agrarios. Bill Gates ha puesto mucho dinero, por ejemplo, para mover el veganismo, y nosotros que vivimos en países que consumen bastante carne, y lo digo por Valeria y por mí, uno se ve, por ejemplo, la tradición gastronómica de nuestros países está ligada a la ganadería, y se ve estos movimientos veganos atacando y financiando por ese lado. Entonces, hay una especie de rediseñarnos al deseo de esta gente, ¿no? Eso es, en esencia, el progresismo es ahí viene el peligro. Aquí que nosotros teníamos una industria ganadera enorme, ¿verdad? Y era muy, muy próspera, y en este momento están pasando, como decimos por ahí, las de Caín. Así que, y obviamente también empujándonos el tipo del veganismo, que no consumas carne, que no consumas leche, que eso no es, bebe leche de almendra, leche de soya, busca lo que sea para tratar de sacarte del tema de las vacas y de todo esto de las carnes. Voy contigo, doctor Raúl Tortolero. Cuando oyes este tema, que sé que escribiste un libro y que has estado trabajando con todos estos temas, pues es música a tus oídos porque estás claro. Bueno, de lo que comenta mi estimado Hugo, me parece que habría que profundizar un poco, sobre todo en dos cosas muy importantes. Una es en la relación que hay entre la economía y la ideología, en el sentido de que a veces no nos damos cuenta y hacemos nuestro debate, nuestro análisis únicamente en términos ideológicos, pero no nos damos cuenta que detrás de eso tiene necesariamente, detrás de toda hegemonía cultural, tiene que haber necesariamente una importancia económica, tiene que haber un respaldo de dinero. Si no es un gran negocio, entonces no se puede imponer una ideología, y ese ha sido justamente el éxito de la hegemonía cultural de las izquierdas en los últimos 30, 40 años, que pasaron de ser, digamos, gente pues desorientada, resentida social, a meterse en las universidades, y ahí es donde empezó a desprenderse para todo tipo de ámbitos culturales, y se empezó a hacer un negocio, al grado que ahora pues un desfile de este llamado orgullo gay, del orgullo del falso arcoíris, pues es un gran negocio, porque por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se reúnen 250,000 personas el 28 de julio, si no me equivoco, y pues no hay un cantinero, no hay alguien en un bar, en un restaurante que diga nada, ¿no? O sea, nadie va a ser capaz de decirles no entren, ¿no? O sea, está primero mi ideología, mis principios, o sea, pues por supuesto que los dejan entrar, pero no es que acepten la ideología, sino que aceptan que esto se ha convertido en un negocio, entonces les conviene como negocio. Igual como menciona Hugo, bueno, obviamente a Facebook, a Twitter, a Nike, etcétera, muchas compañías grandes. Es un gran negocio que ahora venden tenis de arcoíris y playeras de arcoíris, gorras de arcoíris, o sea, toda una serie de productos que van acompañando a una ideología. Entonces, aquí, pues como contrapeso, también hay que entender, y creo que esto no lo ha entendido la vieja derecha, no lo entendió nunca, pero ya está en proceso de extinción, pero la nueva derecha tiene que entender que debemos convertirnos también en un gran negocio. Es decir, si Netflix tiene 300 películas que son progre, que promueven protagonistas negros, o que promueven amores interraciales, que promueven el lesbianismo, la homosexualidad, etcétera, etcétera, toda esta agenda que ya conocemos de los supremacismos LGBT, del supremacismo feminista, supremacismo negro, supremacismo indigenista. Tenemos que hacer películas, producir películas que igualmente llamen la atención y se conviertan también en un negocio, no porque la ideología sea evaluada en términos de si es un buen negocio o no, sino porque simplemente si no entra en el mercado, si no es consumida de una manera sana, si la gente no la busca, no puede pagar para esas películas, para esos libros, para esos poemas, para esas conferencias, para esos videos, entonces estamos totalmente fuera. Si a nadie le interesa, pues entonces sigue esa dominancia. Una forma de deconstruir esta dominancia de izquierdas es hacer productos, generar productos que sean consumidos, o sea, entrar en el mercado, ¿no? Eso me parece que es una cuestión importante dentro del razonamiento que acaba de tener Hugo. Bueno, y habría otras cosas, pero no quiero acaparar tanto la palabra. Pero mencionaste algo de los negros. Fíjate cómo primero usaban a los negros solamente o los de esclavos o los ponían del chofer, etcétera. Entonces, después de toda esa marginación, entonces ahora hacen otro tipo de agenda, pero también para vender algo que ellos quieren empujar,
que no necesariamente tal vez lo que quiere el grupo negro. O sea, tanto Estados Unidos, de Europa, del mundo entero, a lo mejor no es como ellos quieren proyectarse, pero es como esa gente los quiere vender. Exacto. Y como quiera le siguen haciendo daño, como el grupo racial, étnico, o sea, no es la forma en que ellos quieren verse. Fíjate que hay una cosa muy, muy importante que muchos se preguntan, dicen, bueno, pero ¿qué hay detrás de todas estas agendas? ¿Por qué les conviene? Bueno, primero, pues porque es un negocio, no hay que olvidar que es un gran negocio hacer todo esto, mover estas agendas de izquierda, de supremacismo progresista, pero también luego dicen, el último fin de todo esto es construir un nuevo orden mundial. Claro, por supuesto que es cierto, pero antes que cualquier otra cosa, antes que ser satánicos, luciferinos y los calificativos que les quieran poner a los que mueven, a los que están promoviendo el nuevo orden mundial, antes que nada hay que ver que esto es un negocio. Dice algo muy importante también, ¿no? Quieren individuos aislados, sin familia, que además no se reproduzcan, que no tengan hijos, que sean homosexuales, o sea, todo un perfil de un ciudadano cuyo todo dinero completo de su salario va a ir a dar a las arcas de estas grandes empresas, a las arcas del Big Money o del Big Tech o Exacto. cualquier otro, o del Big Pharma. Bueno, pero esto es que es el nuevo orden mundial, antes que ser cualquier otra cosa, hay que entender que es un gran negocio. O sea, el nuevo orden mundial hay que verlo en términos de negocio y una forma de deconstruirlo, evidentemente, es tener alternativas que también sean un gran negocio. No se puede hacer nada más inmolándose porque sí, o sea, echarse gasolina y prenderse fuego, porque eso, si no es un negocio, la gente no va a redireccionar la economía y vamos a seguir en esas mismas casillas. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y por eso también nuestra lucha es dar conferencias, tener los libros para que la gente lo pueda, la gente ubique su economía en los valores que sí construyen una sociedad con principios a través de la fe, de la familia, de la patria, de las libertades, los derechos humanos. Ustedes acaban de escuchar al doctor Raúl Tortolero, él es doctor en Derechos Humanos y presidente de la Nueva Derecha Hispanoamericana desde México, y estuvieron escuchando al principio al doctor Hugo Marcelo Valderrama, doctor en Economía, analista político y catedrático universitario, y ahora vamos entonces con el tema de la familia, con la licenciada Valeria Infran, abogada, asesora de empresas y presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia allá en Paraguay. Este tema también, música para tus oídos, porque lo has tenido que trabajar y has tenido que luchar codo a codo, ¿verdad? Para dar a respetar a la niñez y a la adolescencia allá en tu país. Estamos en ese trabajo, Ada, así mismo es. Y enseguida me llamó la atención el artículo de Hugo cuando dice, nos quieren solos y aislados, porque literalmente es eso a lo que se dirigen todas las políticas públicas que dicen son para proteger a la familia, pero realmente se constituyen en políticas públicas para desarticular absolutamente a las familias. Y respecto a eso, yo les recomiendo un libro de Javier Venegas, él es un español, La ideología invisible, claves del nuevo totalitarismo que infecta a las sociedades occidentales. Y muy interesante, él hace mención a algo que nosotros estuvimos viendo en ciertos planes sociales que nos imponen desde los organismos internacionales. Él habla de la ingeniería social intensiva y cuenta el caso de Suecia, que desde 1920 en adelante, Suecia empieza ya a avanzar en la ingeniería social mediante políticas públicas impulsadas desde su Estado, y son estas mismas políticas las que se han exportado a la Unión Europea y a su vez de la Unión Europea a nosotros en este momento, mucho antes a los Estados Unidos, que ahí mismo desde sus centros, grandes centros de pensamiento, ya lo han implementado, ¿verdad? Pero yo les quiero leer un poco para que ustedes vean cómo empezó esto, ¿verdad? Dice, para la década de 1970 había 74 comisiones dedicadas a analizar familia y género. Y dice, estas comisiones publicaron en el 72 un informe conjunto cuya conclusión fue la necesidad de promover una sociedad en la que cada individuo
pueda hacerse responsable de sí mismo sin depender de sus familiares y en la que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad. Así pues, la igualdad de género también significaría autonomía individual. Y después continúa y dice, en consecuencia, se ha establecido la idea de que no es bueno que un niño pase demasiado tiempo con sus padres y se considera que el cuidado público de los niños es un recurso de amor para ellos. A través del amor y cuidado público, los niños también deben independizarse de sus padres. La autonomía individual y la familia democrática no solo ha buscado independizar a las mujeres de los hombres, sino también a los niños de los padres. Entonces, hay toda una corriente de desintegración de la familia, empoderando y subvirtiendo a cada uno de los miembros, ¿verdad? Primero se comenzó con el empoderamiento de la mujer y ahora nosotros estamos viendo, por lo menos en mi país, en este momento, se están viendo conceptos contenidos en estas políticas públicas impuestas que están empoderando a los niños, dándoles la capacidad de denunciar a sus padres por supuestas violaciones de todos estos derechos humanos bilingües que le otorgan a los chicos hoy día, que no tienen ni una capacidad de entender lo que significa un derecho político, un derecho sexual, un derecho social, un derecho económico, porque es un niño, ¿verdad? Claro. Pero finalmente, este libro que les recomiendo dice que a pesar de todo este trabajo de ingeniería social intensiva, hoy día Suecia, ¿verdad? No se aviene, la naturaleza humana es mucho más fuerte y siguen teniendo las relaciones tradicionales que manda la naturaleza sea, no se intrínseca. dejaron, esa gente no se dejó, por más que han estado empujándolo. Puede ser, o sea, puede ser que vos quieras direccionar una sociedad por medio de leyes coactivamente, pero lo que prima es la diferencia entre el hombre y la mujer, cuáles son sus roles naturales, sus inclinaciones naturales, ¿verdad? No podés cambiar eso. Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira, es como dice Valeria, la naturaleza humana es muy fuerte. Los hombres y mujeres, quieras o no, nos vamos a acabar amando unos con otros, ¿no? Porque, bueno, somos complementarios. Pero aquí hay un detalle, y esto creo que se está viendo muy fuerte en países como el mío, como de Raúl o de Valeria, es que de a poquito estas normas han ido quitándole el tiempo a los padres con los niños. ¿A qué me refiero? En mi país, por ejemplo, cuando yo era un muchacho, y yo soy un tipo de más de 40 años, cuando yo fui al colegio a partir de los 5 años, estaba unas horas y tenía bastante tiempo en mi familia. Hoy día le han aumentado un par de años abajo al colegio, o sea, los niños van desde mucho más antes a los colegios y le han aumentado horas a las clases, ¿no? Y entonces tienes a niños que llegan totalmente, digamos, absorbidos por el sistema educativo, que entre otras cosas, en mi país, por ejemplo, educaba para que amen a Evo Morales. O sea, encima que era malo, había que amar a Evo Morales. O sea, peor el asunto. Y ahí tú ves, por ejemplo, que yo me acuerdo, yo tengo una niña de 10 años, de 12 años, perdón, mi única hija mujer, pero yo tengo 2 varones y una nena. Mi única hija mujer, cuando estaba de más o menos 6 años, vinieron de estas ONGs financiadas por plata, ya sea de Europa o de los Estados Unidos, y se vinieron al colegio, ojo, niños de 6 años, a hablarles de sexo explícito, ¿no? Y entonces ahí salió el mensaje de, no, pero es que estas cosas sus padres no las entienden. O sea, en el fondo,
Esto es un programa para sacarnos a nosotros los papás de algo que es fundamental, que es la educación de nuestros hijos. O sea, yo no permitiría que a ninguno de mis hijos venga un desconocido y le hable abiertamente de sexo, porque eso que esta gente pone como educación sexual en muchos casos es simple y llanamente pornografía camuflada. Y los que han podido ver las cosas pro familia, Raúl y Valeria en este caso, se van a dar cuenta de que esos panfletos que nos ponen a los padres, a los niños, no son educación sexual, son pornografía. O sea, seamos sinceros. Entonces, uno ve y dice, ok, ¿qué quiere esta gente? Quiere que los niños pasen mucho más tiempo en las escuelas controladas por el Estado, porque, ojo, estamos hablando de que las escuelas en Bolivia, si bien hay escuelas en las que uno paga, no dejan de ser escuelas públicas porque es el Estado que le dice a esa escuela qué tiene que enseñar, qué tiene que decir, cuáles son los libros que va a usar. O sea, es inminente el control que existe del Estado sobre esas escuelas, no hay libertad educativa, y entonces ves que los niños tienen que pasar más tiempo con los profesores del Estado, con el plan del Estado, y poco a poco se alejan de la familia. ¿Por qué? Bueno, hay una función vital de la familia y es la de generar afectos. Claro. Cuando yo quiero individuos que no tengan afectos, los separo de sus padres. Fidel Castro fue un maestro en esto. Fíjate que en Cuba separan a los niños a partir de los 5 años y cuando llegan al secundario los separan definitivamente. Los llevan a otras escuelas, los tienen 24 horas ahí, los dejan durmiendo. O sea, hay que romper los lazos familiares porque un individuo sin lazos es un individuo al que con el poder juega lo que quiera. El poder le dice salta, salta. No tiene lealtad, no tiene afecto, no, lo único que conoce es el poder, lo único que sabe es obedecer. Y ese es el verdadero peligro de estas ideas progresistas. No tanto que haya gente soltera. A mí me da igual si alguien es soltero o no, eso es un asunto privado. El tema es que aquí estamos entrando a un proceso de ingeniería social en el que se quiere hacer que la gente sea obediente al poder sin ningún cuestionamiento y sin ningún otro afecto que no sea amar al poder. Vamos a una pausa y regresamos ya en breve con Valeria Insfran desde Paraguay, el doctor Raúl Tortolero desde México y el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Esto es Directo al Punto. Regresamos. Y regresamos a Directo al Punto. Vamos a la segunda media hora de este panel especial con el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, el doctor Raúl Tortolero desde México, la amiga Valeria Insfran, licenciada desde Paraguay. Y le toca el turno, ¿verdad?, al doctor Raúl Tortolero. Adelante. Sí, muchas gracias. Otro punto que me parece muy relevante del texto que hemos estado también platicando de Hugo es que la relación que se establece entre el ecologismo y el feminismo, eso me parece que es algo que no se ha tocado mucho, pero me parece muy, muy relevante, y es que las agendas de las nuevas izquierdas tienen más puntos en común de lo que uno cree. Pareciera como que están fabricadas y cohesionadas de una manera, articuladas de una forma para conducirnos a un mismo fin. Por ejemplo, ¿qué relación podría tener el ecologismo con el feminismo? O sea, de entrada no se le ve nada. A unos les interesa pues cuidar supuestamente el medio ambiente, les interesa hablar de la Pachamama, les interesa cuidar el calentamiento, que no haya más calentamiento global, cómo reciclar las bolsas, la basura, o sea, salvar a los animales tal vez, ¿no? Los animalistas también, ¿no? Pero al mismo tiempo, estos animalistas son capaces, que son también una rama del ecologismo, estos animalistas que son capaces de asaltar un corral, una granja, donde se matan cochinos pues para su consumo, cerdos o como le digan chanchos, allá en Puerto Rico, pero son capaces de asaltar todo esto para liberarlos, son comandos de liberación animal, pero al mismo tiempo promueven el aborto, ¿no? Entonces el aborto sí tiene una relación pues directamente con la agenda del feminismo, que es lo que vemos en todas las marchas que se desgañitan para promover esto, que realmente pues es un crimen, es una violación a los derechos humanos, al derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces hay un vaso comunicante entre aquellos ecoanimalistas que ven al ser humano, visualizan al ser humano como si fuera un virus, que dicen que todo lo que queda a su paso lo van destruyendo, lo va contaminando, sea el mar, los ríos, la tierra, el aire y cualquier otra cosa. Entonces, que además el ser humano en sí mismo pues es un estorbo para el crecimiento normal en el medio ambiente de los animales, que les robamos su hábitat, que mientras abrimos, construimos más casas, más hospitales, se les está restando el espacio a los animales, y andaban muy felices con la pandemia porque en muchos lugares, pues por las restricciones por los encierros,
pues se veía por ahí algunos animales caminando tranquilamente por las calles en diferentes ciudades del mundo. Entonces decían, bueno, claro, lo que hay que hacer es disminuir el número de seres humanos para que los animales, que pues también también son personas no humanas, o sea, ya tienen el rango de personas y tienen también derechos y todo. Bueno, está bien, no hay que maltratar a los animales, pero otra cosa es que sean personas, ¿no? O sea, esto es una confusión de los valores y además eso no tiene ningún sustento jurídico por lo pronto, ¿no? Pero para allá Entonces, restringir al humano, a quitarle todos sus derechos al humano. Claro, o sea, la idea de Tiene que haber un balance, pero esto no es un balance, lo que ellos el promueven. ser humano ya no debe tener hijos, porque mientras más hijos tenga, más contaminación va a generar y que más espacio le roba a los animales. Entonces, el ser humano debe pues de irse limitando, ya digamos prácticamente extinguirse. Son personas realmente que tienen una ideología que nos va a llevar a la extinción. Promueven el antinatalismo, tanto por no tener hijos como por la agenda del LGBT, el homosexualismo, que bueno, pues no tienen la idea, no pueden tener hijos, una pareja de homosexuales, sea la que sea, y al mismo tiempo, pues estas ideas feministas del aborto, ¿no? Que planteado como un derecho, hay una agenda común que está oculta, ¿no? O sea, no es la defensa de la mujer, como se podría pensar, no es la defensa de los animales y del planeta nada más, o sea, ni la defensa del medio ambiente, o sea, son agendas ocultas. Por ejemplo, estas tres cosas coinciden en eso, en no tener hijos, en ver al ser humano, específicamente al varón, al hombre, como algo nefasto, como algo que va en contra de la supervivencia del propio planeta. Es un replanteamiento de los valores en donde valen más los animales, vale más el planeta que el propio ser humano. Ya no hay una idea humanista, es la deconstrucción del humanismo político, ¿no? Esto es una cuestión muy grave, pero que vale poner también sobre la mesa porque también tiene que ver con el ataque a la familia. ¿Sabes qué me acordaste? Lo de la Constitución de Chile, donde me dijiste que solamente mencionaban la palabra hombre una sola vez. Por ejemplo, ahí también se ve muy claramente eso ahí, ¿no? O sea, cómo ahí vienen todas estas agendas juntas. O sea, el supremacismo feminista, el ecologista, el animalista, el indigenista, o sea, toda la agenda completa de la izquierda antinatalista está ahí. Decían que no se oponía realmente a este bodrio de constitución que afortunadamente fue rechazado, que no se oponía a que hubiera nacimientos normales, que no es cierto que se promovía el aborto hasta el último día, hasta el último día antes de nacer. Pero pues sí es cierto, porque decía textualmente, y lo vimos aquí, ¿te acuerdas? O sea, decía textualmente que las personas merecen cuidado desde el nacimiento y hasta la muerte. O sea, solamente las personas merecen cuidado desde el nacimiento. Entonces, evidentemente, los que no han nacido no valen nada para ellos. Y por escrito en la Constitución. Y entonces decía, tantas veces mencionaron la palabra mujer o tantas veces mencionaron tal cosa, pero la palabra hombre en toda la cantidad de páginas de la Constitución una sola vez. O sea, y la palabra Estado, más de 300 veces. La palabra Estado, la palabra Estado, más de 350 veces aparece en esa Constitución. Yo estuve midiendo término por término. O sea, es gracias a Dios, o sea, fue rechazada. El endiosamiento del Estado. Te quieren quitar a Dios verdadero, para poner en su lugar justamente al Estado. No quieren la familia porque uno tendría evidentemente más lealtad a la familia que al Estado. Entonces quieren que el Estado gobierne y para eso te arrancan los hijos desde chicos, y en China además los explotan de una forma brutal. Si te detectan cualidades, por ejemplo, para clavadista, desde los 4 o 3 años ya estás, digamos, concentrado en ciertas... te arrebatan de tu casa, exacto. Totalmente, ya nunca vas a regresar, ¿no? Te van a explotar hasta que se cansen, que obtengas medallas, si acaso, y después pues ya te vas a regresar a sembrar papas a tu aldea original, ¿no? Valeria Infran, licenciada. Sí, realmente es impresionante todo este tema, cómo subvierten y cómo han creado estas agendas, porque son de laboratorio, y eso no hay que tener duda. O sea, sabemos que hay centros de estudios sociales, como el Instituto Tavistock y otros, donde se estudian estas herramientas y cómo transformar la sociedad. El famoso hombre nuevo. Y el gran peligro de todo esto es que hoy tienen la tecnología realmente hasta para modificar nuestra propia genética, ¿verdad? Y a eso caminamos. Entonces,
estos sociópatas, porque no se les puede llamar de otra forma, son unos enfermos mentales y no es una élite, es una secta. Es una secta que no van a escatimar los recursos para acomodar la naturaleza humana a lo que ellos quieren que seamos. ¿Y qué es lo que se está rompiendo con eso? Con la manipulación genética que puede haber para llegar a esa transformación de la sociedad, eliminando al varón, desdibujando a la mujer y convirtiéndonos en esclavos a todos, porque ese es el objetivo. En aras de la transformación de la sociedad, no van a escatimar ni un recurso. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Finalmente, el ser humano ya no es imagen y semejanza de Dios. Tan radical es esta agenda, ¿verdad? Que van a terminar eliminando ese proyecto original que es el ser humano, convirtiéndolo en cualquier otra cosa que ellos piensan que es lo que debe ser. ¿Se dan cuenta la magnitud de esto? Y lo que ellos, te iba a preguntar, lo otro que ellos promueven, por ejemplo, en algunos países ya de Europa que lo están usando, y ya hemos visto ya muchos videos donde le ponen un chip a la persona en la mano o en la parte de la muñeca, y con eso tú puedes ir a comprar al supermercado. Con eso tú puedes entrar a tu trabajo y hacer diferentes cosas, transacciones bancarias, pero también ellos obtienen información de tu vida, de quién tú eres y demás. Y mucha gente pensaba que eso era un vacilón, que eso no era verdad, hasta que empezaron a salir los videos de los países diciendo, mira, esta es la nueva tecnología, mira qué bien nos va. E igual que lo del registro del rostro, ¿verdad? Cuando tú entras y ya con eso, ellos saben quién tú eres, dónde vives, qué compras, qué no compras, etcétera. Y también la gente se burlaba y decían que todo eso era un invento de 2 o 3. Claro, sí, lo que se nos está viniendo es el control social del modelo chino, el control social por medio de la tecnología. O sea, eso es lo que ellos están planeando para nosotros. Y por supuesto, lo que decía el apreciado Raúl sobre el tema del vínculo que hay entre feminismo y el animalismo o el ecologismo, va todo concatenado. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen también profundamente en contra de lo que es el cristianismo, nos ponen al ser humano en igualdad de condiciones de cualquier otro ser vivo que haya en el planeta, rompiendo esa premisa del Génesis, que el ser humano, que el hombre y la mujer dominamos la naturaleza y siempre para bien, administrándola, ¿verdad? Pero como somos imagen y semejanza de Dios, somos superiores al resto de los seres vivos. Y ellos lo que hacen es romper eso, ponernos en igualdad de condiciones, y como la naturaleza prácticamente para ellos es el nuevo Dios, hay un panteísmo pagano impresionante en todos estos preceptos, ¿verdad? Entonces, el ser humano se convierte en un ser viviente que es una amenaza al nuevo Dios. Entonces, el feminismo está diseñado para que la mujer no quiera ser más madre o tenga el derecho de matar a su propio hijo como hacen. Está diseñado para que el ecologismo proteja tanto la naturaleza que no importa que millones de seres humanos mueran de hambre, porque es preferible que la naturaleza quede incólume antes de que se siembren los campos para producir alimento. Ese es el razonamiento que hay detrás de lo que nosotros estamos viendo. Definitivamente. Vamos en esta ronda, ¿verdad? Final a recoger. ¿Y qué hacemos? Porque quedarnos de brazos cruzados
no puede ser, gracias a que, por ejemplo, un país como Chile que se puso de pie, no le entró el comunismo por la izquierda, ni por la derecha, ni por la cocina, no se dejaron, pero ahora les quedan 4 años y medio de Boris como presidente que tienen que estar alerta porque él va a tratar de que no cambie la constitución, pero te voy a cambiar las leyes de alguna manera para imponer todo lo que yo quiero. Así que igualmente Argentina y otros países estaban viendo, espérate, si Chile se puso de pie, ¿por qué nosotros no podemos? O sea, vamos a ver. Y entonces yo oigo a los venezolanos que están afuera diciendo qué podemos hacer desde afuera para ayudar a los que están adentro a recuperar. Y así uno ve que hay gente que está despertando y otros que obviamente tienen tanto temor a ir presos, porque sabemos que también eso es parte de la forma de intimidarlos, que están paralizados. Hugo Marcelo Valderrama, ¿qué hacemos? Mira, esa pregunta es muy buena. Tenemos que aprender algo, y Raúl lo dijo en su turno, tenemos que aprender algo o mucho de esta otra gente. Fíjate, en estos países como el mío, por ejemplo, toda esta agenda progre ha servido para justificar acciones delincuenciales, además, ¿no? Igual que en Estados Unidos. No, fui víctima de racismo, entonces ahora como soy parte de Black Lives Matter, puedo incendiar la ciudad porque soy víctima de racismo y nadie me puede cuestionar. Entonces creo que hay que entender que esta gente está dispuesto a todo. Tiene operadores mediáticos, tiene operadores en la calle, tiene medios de prensa y sobre todo tiene articulación internacional. Fíjate, yo creo que en este momento la mejor defensa que podemos hacer en nuestras patrias es justamente aliarnos internacionalmente. Porque si no nos articulamos internacionalmente, todos los que estamos acá, porque aquí, bueno, aquí hay esencialmente 4 nacionalidades. Estás tú, que eres norteamericana, está Raúl, que bueno, es mexicano, Valeria, que es vecina mía, porque Paraguay está aquí cerca, y yo que soy boliviano. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, empezarnos a articular, porque hay que entender que el problema ya no es de Bolivia, ya no es de Puerto Rico, ya no es de Paraguay, ya no es de México, el problema es mundial, porque esta gente no va a parar hasta imponer una visión del mundo que tienen. Ahora, fíjate, Raúl decía un tema muy importante, ¿no? El tema del negocio. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo se venden estas plataformas digitales, ya no hay, para ellos no existe diferencia entre consumidor local o internacional, ellos estaban de consumidor global. Entonces tenemos que entender que esta gente mira al planeta como quien mira una ficha de dominó, como quien puede moverla. Nos toca empezar a unirnos y a defendernos de nuestras libertades, porque al final es eso lo que queda. No nos queda otra. El enemigo lo tenemos metido hasta en la sopa. Yo creo que en Puerto Rico, en Paraguay y en México pasa lo mismo que en mi país. Uno va, por ejemplo, a votar a una elección y en ocasiones no sabes si en mi país no sabes si el más es malo o tan malo como el otro. Dices, pero si estos dos son iguales, o sea, me estás obligando a votar por 2 males. Y eso tiene que ver porque estas agendas se han filtrado tanto en la casta política que da lo mismo votar quien quiera. O sea, estamos cayendo a una elección bastante sosa, una democracia sosa donde yo elijo, yo voto, pero no elijo, no tengo representación. Liderato vacío, que no componen nada cuando uno los elige, lamentablemente. Exactamente. Y creo que el paso es unirnos entre todos. Me gustó mucho lo que dijiste, que mi nación era Estados Unidos, porque algunos puertorriqueños todavía no quieren aceptarlo, no lo entienden. Y sí, nosotros somos sencillamente una colonia, un territorio de los Estados Unidos, y eso es así. Esa es la patria de Puerto Rico, pero la nación de nosotros es de Estados Unidos. Vamos con Raúl Tortolero. ¿Qué hacemos, Raúl? Vieras que hay una discusión muy interesante, no solamente ahora en México, porque ya digamos, en unos cuantos años, en el 26, o sea, en unos 4 años más, se van a cumplir 100 años de la guerra cristera, de la cristiada, ¿no? Que, como tú sabes, fue una respuesta de los mexicanos ante el ataque del presidente Plutarco Elías Calles, un presidente que además fundó el PRI, el famoso partido PRI, que todavía anda por aquí en México. Fue una respuesta porque agredían a la iglesia, cerraban las iglesias, asesinaron sacerdotes, asesinaron muchos fieles, en fin, fue una respuesta muy fuerte, fue una respuesta armada por parte de muchos y una respuesta pues pacífica, pero también activa por parte de otros. Involucró a la iglesia, pero también muchísimo a los laicos. Pero fue un problema, digamos, únicamente dentro del país, únicamente que concernía a México. Sin embargo, el legado de los cristeros es un legado mundial, es un legado pues de patrimonio de la humanidad, diría yo. Y hoy
Hay que ver que 100 años después estamos viviendo circunstancias pues muy similares, pero con una gran diferencia. No solamente se está atacando a los valores y a la religión, al cristianismo dentro de México, sino a nivel pues occidental en general. Vemos en España agresiones contra las iglesias, en Francia decapitaciones de los fieles, vemos en Bogotá también una embestida contra el catolicismo, en Nicaragua no se diga, tienen rodeadas varias iglesias, al obispo Álvarez también lo tienen, digamos, preso junto con otras personas. En Argentina, en Chile, vandalismo en México también, etcétera, etcétera. No sabemos un ataque muy fuerte contra la iglesia, pero también contra los valores. En Estados Unidos no se diga, esta cultura de la revolución woke, que es maoísta, tiene un ataque brutal contra todos los valores religiosos que hay, sobre todo los del cristianismo. Entonces, como vemos que esto se ha extendido a todo Occidente, evidentemente estoy de acuerdo con Hugo y con Valeria, la respuesta tiene que ser una respuesta de todo Occidente. Ya no podemos aislarnos y decir, no, pues solamente se trata de los mexicanos o solamente se trata de los bolivianos o de los colombianos. No, tenemos que articularnos todos para dar una respuesta global, una respuesta no globalista, una respuesta simplemente bien articulada, diría yo, desde la nueva derecha. Y esto significa también algunos cambios. A mí me han criticado porque, por ejemplo, yo no soy católico y pues por supuesto yo defiendo la religión católica, pero no tengo ningún problema, por ejemplo, con los protestantes, porque también ellos son agredidos y no nada más ellos, sino cualquiera que se pudiera sumar a la defensa de la fe. Aunque seas ateo, puedes defender la fe porque la fe pues es un derecho humano. La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, de la patria, de las libertades y los derechos universales. O sea, quien defienda estos 7 puntos que yo planteo en mi libro, la contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno, creo que puede sumarse a esta nueva guerra cristera. Seguro. Desde los valores, independientemente, ya no podemos hacerlo como hace 100 años porque son condiciones muy diferentes, ni siquiera. Inclusive también otra diferencia, pienso que vale la pena plantearla, no solamente es que articulemos todas las derechas en el continente, sino además otra cosa. Me han preguntado, ¿pero los cristeros eran realmente una contrarrevolución armada? ¿Tú estás proponiendo eso? Me preguntan y yo digo, no, es que además no habría nada, no habría algo específico que ir a destruir. O sea, si tumbáramos un edificio o alguien fuera asesinado, Dios no lo quiera, yo estoy por la paz, no, nunca he promovido ni quiero promover la cuestión, digamos, de ir a hacer algo armado, no se trata de eso, es que es una cuestión de principios, de defensa de valores, es una cuestión cultural, pero por cultura no nada más estamos entendiendo las bellas artes, el cine, la danza, ¿no? El teatro, todo esto, sino estamos entendiendo las finanzas, la defensa, digamos, de nuestros valores desde las finanzas, desde la economía, desde las universidades, desde las leyes, desde la política, desde las elecciones, desde el arte, desde todos los frentes, todos estos frentes son culturales. No estamos hablando de una cuestión armada, pero sí de una cuestión activa, pacífica, pero bien enganchada, ¿no? Eso sería lo que yo propondría. Cierro con Valeria Insfran, licenciada. ¿Qué hacemos? Les escribo al privado y vamos a hacer algo. Hay un plan. De toda Latinoamérica hay que hacer algo, definitivamente. Ellos están unidos con la maldad, pues hay que hacer una unidad para defendernos de esa maldad. Vamos a hacer, yo les voy a escribir al privado, pero no voy a decir, ustedes van a invitar a los soldados, a los más valientes, vamos a hacer algo. Pero lo cierto es que en tu caso que defiendes a los niños, por lo menos los padres sí deben estar alertas, no deben estar pendientes de las libretas, qué es lo que pasa en los salones de clase, porque realmente muchos muchachos llegan, sueltan los bultos y siguen y no se sientan a conversar ya, eso no se usa, es la tableta, el teléfono y vámonos, y las amistades. Y si no, los papás no saben lo que está pasando, no saben lo que le están inculcando a tus hijos. Sí, es cierto. Yo siempre recomiendo a todos los padres que revisen los libros de sus hijos. Y no solamente eso, sino que se formen. Hoy día, más que nunca, los padres tienen que entender lo que está pasando y se tienen que formar para interpretar las cuestiones ideológicas, porque si no, eso se te pasa desapercibido. Y vos tenés que ser capaz de explicarles a tus hijos, sentarte con ellos
y decirle, mira, esto está acá en el libro de esta forma, pero ¿qué hay atrás de eso? Hay que cuidar mucho. Así es, Ada. Muchas gracias, licenciada Valeria Insfran desde Paraguay, el amigo del doctor Raúl Tortolero desde México y el doctor Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, discutiendo este tema tan importante, ¿verdad? Porque sin las libertades y si nosotros no tenemos la mente clara de lo que, hacia dónde nos están empujando, triste es lo que vamos a vivir y lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Así que muchas gracias a los tres y a ustedes, amigos Radio Escucha. Será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche.